27 de diciembre de 2020, domingo, vamos a indicar una conversación entre uno de los portavoces del grupo promotor del asunto que nos preocupa a todos con un miembro destacado de la sociedad. Nos basamos para ello en hechos que han sucedido y que todos hemos visto y en declaraciones a prensa y televisión de portavoces y autoridades de las agencias que gobiernan estos promotores. Estimado señor Blum, tengo aquí una carta que usted me ha mandado en el que me pregunta muchas cosas. A raíz, dice, de un vídeo que ha visto de cierto profesor, se extraña usted de las afirmaciones que se ponen en nuestra boca. Por tanto, voy a aclararle que cuando ese señor habla de que nosotros buscamos un progreso, es cierto, buscamos un progreso. Y progreso es vivir mejor que nunca se vivió antes. Ahora bien, lo que no se dice es que ese progreso va a ser evidentemente selectivo. No para todo el mundo, porque no todo el mundo se lo merece. Van a aumentar enormemente los bienes de que vamos a disfrutar, pero ¿quiénes? Los mejores. Y para eso nosotros dividimos a la humanidad, a todos los vivientes, en tres categorías: los ganadores, los trabajadores y los perdedores. Usted, por las propiedades que dice que tiene, pertenece al primer grupo, al nuestro, al de los ganadores. Podemos llamarle clase A. Después viene un grupo mucho más amplio, que son los trabajadores, las personas que necesitamos que trabajen para proporcionarnos ese progreso. Y por último están los perdedores. Los perdedores son las personas que han fracasado en esta vida, que no han conseguido alzarse a los puestos más elevados de la sociedad y por tanto no se merecen nada. Para ellos el futuro es tan negativo que no hablamos de él, porque sería prevenirles y eso no nos conviene. También se habla de la felicidad, del bienestar. El bienestar, igual que el progreso, va a ser, señor Blum, no se preocupe, va a ser selectivo, muy selectivo. Se habla a continuación del medio ambiente. También va a ser selectivo. Va a mejorar el medio ambiente, indudablemente, porque va a desaparecer gran parte de la población que estropea, poluciona, contamina ese medio ambiente. Y el medio ambiente que quede para los que quedemos va a ser mucho mejor. Se habla de que va a haber migraciones. Bueno, esto va a ser necesario en un principio. Luego ya no será necesario. ¿Qué se pretende con las migraciones? Pues sencillamente el deterioro de la convivencia. Y estése tranquilo, las migraciones se asentarán en zonas. Y la zona donde usted viva no tendrá migraciones. Se habla luego, en ese vídeo que tanto le ha preocupado, de la plaga humana. Bueno, este es el nombre con el que algunos de nuestros ideólogos llaman al tercer grupo, a la clase C, a la clase de los perdedores. Porque sí, efectivamente, son una plaga. No contribuyen apenas al bienestar de la sociedad. Muchos están ya retirados y no contribuyen en absoluto con su trabajo a hacer avanzar a la humanidad y por tanto los consideramos una plaga de la que hay que librarse. Ya sé que son muchos, quizás sin duda más del 90%, pero poco a poco conseguiremos exterminar a la plaga. La narrativa. Pues claro, la narrativa inicial, en los primeros momentos, cuando todavía no se ha completado el plan, es una narrativa light,
suave, amable. Es una fachada para venta. Se ocultan las verdaderas intenciones porque sería estúpido revelarlas. La biotecnología es un arma eficaz para esparcir la sensación de peligro y con ello ir adelante con nuestros planes. Porque está definido y muy claro quiénes son los ganadores, los que han triunfado en la vida y tienen bienes más que suficientes para vivir ellos, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, y más todavía. Pero luego hace falta un grupo bastante grande de personas que se ocupen, por ejemplo, de las depuradoras de agua, hacen falta agricultores para que cultiven la tierra y saquen las cosas, los alimentos que vamos a tomar. Hacen falta viñas para que haya vino. Hacen falta hoteles para que se vaya de vacaciones, como los suyos. Hacen falta restaurantes, buenos restaurantes, como los que sin duda habrá en sus hoteles. Hace falta que tengamos calefacción para poder pasar el invierno y refrigeración para poder pasar el verano. Y eso implica personas que las atiendan. Hace falta que haya gente que se ocupe de las cocinas. Hacen falta aviones, gente que los fabrique y que los conduzca. Y trenes. Y autopistas. Hace falta, cambiando de tema, pues hasta basureros que se ocupen de recoger lo que desechamos. Hacen falta programadores y hacen falta otras cuantas oficios, labores que hay que desempeñar. Eso lo forma el grupo B, el grupo de trabajadores, que trabajan para los ganadores, no para los perdedores. Los perdedores van a vivir como puedan. En confianza le diré que como se vivía en la Inglaterra de Carlos Dickens o como se vive ahora en países subdesarrollados como las clases bajas de países del sureste asiático o de Centro o Sudamérica. La inteligencia artificial y la biotecnología y la nanotecnología, pues son armas que se aplicarán progresivamente en la medida en que sea conveniente para el plan. Todas ellas serán selectivas, estarán al servicio de los ganadores. La nanotecnología ocupa un lugar muy importante porque nos va a servir para esa, digamos, limpieza que hay que hacer para que el planeta esté adecuadamente poblado. También se habla en ese vídeo que a usted le preocupa del transhumanismo. El transhumanismo también va a ser selectivo. Las aplicaciones de la nanotecnología solo se harán a las personas de la clase A, a los ganadores. Los que quieran. Los que los quieran para ellos, para sus hijos o para algún familiar inmediato de un grado de consanguinidad. Y el transhumanismo, pues también va a ser selectivo, evidentemente, no para cualquiera, para el que quiera de los ganadores. Se habla luego de que nos importa conseguir que la ética mejore y el planeta deje de ser una jungla donde el hombre devora al hombre. Bueno, eso es vestir el producto. Realmente no nos preocupa en absoluto la bondad o no de los ganadores. Los ganadores son como son y han triunfado así y están muy bien como son. Por tanto, la realidad es que las cosas van a ser mucho mejores para los ganadores, la clase A, los VIP, personas muy importantes, algo peor quizás para los trabajadores, la clase B, y muchísimo peor para los perdedores, la clase C. Por eso no hablamos de ellos.
A grandes males, grandes remedios. Como el mal que sufre la humanidad es muy grande, no hemos tenido más remedio que aplicar medidas drásticas. Pero todo es por el bien de la humanidad futura, de la nueva humanidad, que es como nos gusta llamarle. Ahora paso a responder a sus preguntas personales. Dice usted que tiene varias residencias. Eso está muy bien. Procuraremos respetarle el máximo número de residencias, pero no podemos garantizarles que alguna de sus residencias caiga en una zona que no sea zona A. ¿Qué son zonas A? Son zonas donde van a vivir exclusivamente ganadores. Cuando las personas que merecen esa clasificación tienen sus residencias, sus domicilios agrupados en una colonia o en una zona residencial, pues será fácil aislar esa zona. Y si alguien que vive en esa zona no está incluido en la categoría A, expulsarla. Ya hay leyes en algún país avanzado en el plan para que el gobierno, los que mandan, tengan autoridad para desalojar al que haga falta. Por tanto, se fijarán zonas de clase A, donde solo vivirán personas de esta clase, zonas más amplias de clase B, donde vivirán los trabajadores y solo ellos. Ningún miembro de la clase A ni de la clase C vivirá en una zona de la clase B, de trabajadores. Y por último, el resto del planeta será para la clase C, la plaga humana. Las atenciones médicas, comerciales, de servicios de todo tipo, irán acordes con la clase a la que se dediquen. Serán muy superiores en la clase A, quizás como los actuales en la clase B, pero no las habrá en la clase C o plaga humana. De forma que si sus residencias, alguna de ellas, tiene que ser desalojada porque entre en una zona de clase no A, usted recibirá compensación con otras viviendas similares a la suya en una clase A. Su familia directa pertenece a la clase A y ahí incluimos su esposa y sus hijos. No sus cuñados, ni sus yernos, ni sus suegros. Perdón, los suegros sí, los suegros entran en la categoría porque son los padres de una persona de la clase A. Pero ya fuera de eso, los demás no pertenecen a la clase a la que usted pertenece. Cada cabeza familia define la categoría de su familia. Sus empleados, no. Sus empleados de ninguna manera pertenecen a la clase a la que usted pertenece. Ellos trabajan, son trabajadores que han estado a su servicio, en el futuro serán pertenecientes a la clase que les corresponda. Sus hoteles. Es posible que usted no pueda mantener todos sus hoteles, pero será compensado. Será compensado ampliamente por otras propiedades, posiblemente no hoteles, porque al bajar la población drásticamente, aunque suba el poder adquisitivo de toda la clase A, pues en conjunto es posible que usted tenga menos clientes en sus hoteles, pero tendrá otros bienes, no se preocupe. El balance de las compensaciones que va a tener con los bienes que va a perder será muy positivo para usted. Usted va a duplicar o triplicar sus activos, sus propiedades. Quizás no sean hoteles, pues serán explotaciones agrícolas o serán otro tipo de bienes que a usted le compense. Por tanto, debe estar contento, tranquilo, sereno y debe colaborar en la medida de sus posibilidades con el plan del que usted ya forma parte. Con usted están los
personas muy pudientes, los billonarios, los millonarios, están también los políticos líderes de sus correspondientes organizaciones, están los voluntarios que se han sumado a nuestra causa a lo largo de los últimos años, que otros les llaman secuaces o colaboracionistas, pero eso lo hacen los perdedores y por tanto sus opiniones no tienen ninguna importancia. Y ese es el plan, colabore usted con él y esperemos que en unos pocos años podamos ya operar sin ninguna cortapisa y sin ningún obstáculo para que el plan se lleve adelante, porque se habrá llevado ya.